Para hacer esta secadora de pelo vamos a necesitar hilo de 2 colores, preferiblemente que no sea elástico. Yo estoy usando algodón, el ganchillo que corresponda, marcadores de puntos, aguja para esconder las hebras, tijeras y relleno. Puede ser este o también pueden usar sobrantes de hilos para esto, para rellenar. Para empezar vamos a tomar nuestro primer color y hacemos un anillo mágico. Y dentro vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahora vamos a tomar esta cola. Primero nos aseguramos, que no esté enredada y ahora sí la jalamos. Yo les recomiendo poner un marcador siempre en el primer punto de cada fila. Y así no se pierde. Y continuamos tejiendo hasta tener en total 10 puntos bajos en toda la fila. Ya tenemos nuestros 10 puntos, entonces para la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo sin aumento y después en el que sigue ahí sí vamos a hacer un aumento. Entonces un punto, aumento, un punto, aumento. Esa es la secuencia. Al final de la fila tenemos que tener un total de 15 puntos bajos. Entonces recuerden siempre poner el marcador en el primer punto de la fila. Aquí ya hice solo un punto bajo. Entonces ahora toca hacer un aumento. Ahora uno solo. Después aumento y bueno, la misma secuencia hasta llegar acá. Ya que terminamos esta fila, cortamos el hilo porque vamos a cambiar de color. Hacemos así con un nudo para asegurar. Y ahora sí, tomamos el próximo color para empezar la siguiente vuelta. Lo insertamos para integrarlo y listo, con una cadena. Lo que vamos a hacer de la fila 4, que es esta, hasta la 9 son solo puntos bajos, es decir, no hay que hacer aumentos. Entonces son filas de 15 puntos hasta llegar a la fila 9. Les recuerdo que esta sería la fila 4. Entonces vamos a seguir haciendo solo puntos bajos y nos vemos en la fila 9. Bueno, ya llegamos hasta nuestra fila 9. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esta secuencia. Vamos a hacer un punto y una disminución y así sucesivamente para volver a tener 10 puntos. Entonces quitamos el marcador de nuestro primer punto, hacemos punto normal,
Y ahora sí nos toca hacer una disminución, que sería, empezamos un punto bajo normal, no lo terminamos, más bien pasamos al próximo punto, sacamos el hilo y ahora que tenemos 3 aros, cerramos y así tenemos una disminución. Y vamos a seguir haciendo la misma secuencia por toda la fila hasta llegar acá. Recuerden que tenemos que tener 10 puntos. Bueno, olvidé mencionar que esta fila que acabamos de terminar sería la fila 10. Entonces, las siguientes, la 11 y la 12, vamos a hacer solo puntos bajos, no hay aumentos ni disminuciones, solo tejemos normal. Entonces, pues eso, vamos a empezar nuestra fila 11. Tejiendo puntos bajos normal. Y lo mismo la 12. Entonces, al terminar la fila 12, nos vemos. Ya que terminamos la fila 12, vamos a cortar porque vamos a cambiar de nuevo de color. Cerramos acá con un nudo y vamos a insertar el otro color. Y vamos a hacer una fila normal, es decir, solo puntos bajos, entonces van a ser 10 puntos en total. Para la siguiente fila, la fila 14, vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Entonces, al final vamos a tener un total de 20 puntos bajos. Cuando terminemos esta fila, vamos a irnos al primer punto de la fila anterior y unimos con un punto deslizado para ya cerrar el tejido. Entonces, ahora vamos a cortar un hilo calculando que nos alcance para hacer una costura aquí para cerrar esta pieza. Entonces yo voy a cortarlo considerando eso. Y ahora vamos a coser por acá para cerrar y que nos quede así. Cuando ya tengamos esta pieza lista, toca rellenar. Pueden usar este tipo de relleno o también restos de hilos. Y para meter el relleno pueden ayudarse con un lapicero, un lápiz, el mismo ganchillo, una pinza, lo que ustedes tengan a mano. Y así lo van insertando. Y una vez que ya esté con relleno suficiente, podemos pasar a coser para cerrar.
Ahora toca esconder los hilos y después vamos a tejer la otra pieza, es decir, esta. Para hacer la otra pieza vamos a tomar el color gris, en este caso, el que corresponde a estas partes, y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y como siempre hacemos, marcamos el primer punto y jalamos la cola para cerrar el anillo. Y ahora vamos a insertar la aguja en ese punto y lo cerramos con un punto deslizado, y así ya nos quedó. Si quieren, ya podemos quitar el marcador y ponerlo en este punto que acabamos de hacer para cerrar la vuelta, y así no confundirnos. Ahora vamos a cortar. Cerramos con un nudo. Y nos toca de nuevo cambiar de color. Para la vuelta 2 vamos a hacer esta secuencia. Vamos a hacer un punto normal y después un aumento. Bueno, me devuelvo. Aquí tenemos el primer punto de la vuelta. Apenas cambiamos el color, entonces no hemos hecho el primer punto. Ahora sí lo voy a hacer. Hago esta pausa para no confundir. Espero. Y bueno, ya tenemos el primer punto. Entonces, como había dicho, la secuencia iba a ser un punto y después un aumento. Entonces ahora nos toca hacer un aumento. Y lo de siempre, no olvidemos poner el marcador en el primer punto que habíamos hecho en la vuelta. Y vamos a seguir con lo mismo. Punto bajo. Y después va aumento. Punto bajo. Aumento. Y listo. Vean que ahora tenemos 9 puntos en total. Voy a irme al primer punto de la fila anterior y lo voy a cerrar con un punto deslizado para que así nos quede un círculo. Y esta sería la fila 2. Entonces, de la fila 3
a las 6 vamos a tejer solo puntos bajos, es decir, filas de 9 puntos bajos. Entonces, nos vemos al terminar la fila 6. Y otra vez, para que quede claro, empezamos a tejer puntos bajos en este mismo punto donde habíamos quedado. Es decir, no avanzamos hacia acá, sino que lo hacemos acá. Y aquí ya ponemos el marcador y seguimos tejiendo normal hasta terminar las vueltas. Les quería contar que no hice 6 filas en total, sino que hice 8 porque con 6 me había quedado demasiado corto. Probablemente por el tipo de hilo que estoy usando. Me dio diferentes resultados que con este. Entonces le hice esa pequeña adaptación. Entonces tómenlo en cuenta en el caso de sus respectivos hilos. Entonces, bueno, yo aquí decidí que me gusta esta medida para esta pieza. Entonces ya la voy a terminar. Corto. Igual, calculando que este hilo me alcance para después coser y cerrar acá. Pero antes de cerrar, vamos a rellenar. Igual que como habíamos hecho con esta pieza. Antes de que cierren la pieza, les quería comentar algo. Tienen dos opciones. Pueden primero cerrar la pieza y después volverla a coser para unirla a esta otra pieza. O si no, pueden de una vez ahorrarse el paso de cerrar acá y después unir. Es decir, pueden de una vez con esta costura unir todo de una vez. Ustedes eligen. Yo primero voy a cerrar la pieza por separado y después la uno. Entonces, para coser vamos a hacer igual que habíamos hecho anteriormente. Nos colocamos así y nos aseguramos que al ir cosiendo se vaya tejiendo este lado con este otro. Y para unir ahora estas dos piezas, voy a cortar una pieza de hilo que yo calcule que me alcance. Nos colocamos así. Y aquí se pueden ayudar, puede ser de un alfiler, un clip, una gasilla, para situar la pieza y que antes de coser no se les mueva. Entonces yo voy a calcular que quiero que me quede así. Entonces, con esta gasilla la aseguro. Pueden asegurarla diferente con un alfiler para que les quede más pegado, como ustedes quieran. Y ya sabiendo esto, empiezo a coser para unir estas dos piezas. Aquí ya me inserto
me aseguro con un nudo. Y ahora sí, voy a coser para unir estas dos. Y listo, ya tengo unidas las dos piezas. Ahora lo que queda es esconder los hilos y listo. Y por último, pues tienen las siguientes opciones. Pueden dejarlo así. Eso depende del uso que ustedes le quieran dar. Pueden unirlo a un llavero o a uno de estos para unirlo a un bolso, tal vez, como llavero, como ya dije. O si no, pueden tejerle una cadena, que ya les voy a mostrar cómo, por acá, para que lo puedan colgar. Entonces, vamos a colocar la aguja o el ganchillo en el lugar de donde quieren que nazca la cadena para colgarlo. Tomamos el hilo de esta manera y vamos a tejer una cadena de unos 10-15 centímetros. Eso también depende del gusto de ustedes. Yo la voy a hacer de unos 15 centímetros. Al final la hice como de 20 centímetros. Eso es opcional. Entonces, bueno, ya una vez que tengan eso definido, se van a devolver a la primera cadena de la fila que tejieron y unimos con un punto deslizado. Jalamos por acá para que no se nos zafe. Cortamos. Sacamos el hilo por acá. Y yo por seguridad hago un nudo acá. Más bien dos. Y escondo los hilos. ¿Cómo esconder los hilos en esta cadena? Va a quedar como raro. Yo lo que hago es que inserto por acá. Sin miedo. Vean, así. Y corto por acá bien pegado al ras, como dicen. Y así ya queda escondido ese hilo. Y hacemos lo mismo con el otro. Y para finalizar, les quería enseñar cómo colocar la secadora en el bolso. Sería así. Y aquí ya nos queda. Cualquier imperfección, ahí se la van quitando.